Hola mi querido hermano, es un gusto que nos podamos juntar para estudiar la palabra de Dios y estudiar diferentes pioneros, personajes que son de ejemplos para nuestra vida. El libro de Génesis, capítulo 12, versículo en 1 al 3, aparece el llamado del personaje del cual vamos a ver el día de hoy, Abraham. Dice así: Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Acá en estos versículos podemos ver el llamado que Dios le hace a Abraham. En realidad, este llamado, ¿cierto?, Dios ya se lo había hecho a su padre, a Taré. Unos versículos más atrás nosotros podemos ver el llamado que Dios le hace a él. Dios le había dicho a Taré, a su padre, que saliese de la casa, ¿cierto?, de Ur de los Caldeos y se dirigiese hacia Canaán. Pero algo ocurrió en el camino. Llegaron hasta Harán y ahí se detuvieron. Ahí se asentaron. Por lo cual ahora Dios llama a su hijo, Abraham, y le dice: vete de esta tierra y dirígete a la tierra que yo te mostraré. Una tierra la cual tengo preparada para ti, para poder bendecirte y hacer de ti una gran nación. Obviamente, Abraham, ¿cierto?, no conocía esa tierra, pero avanza por fe. Quizás fue con alimento para algunos días, ¿cierto?, con el sustento para algunas semanas, pero avanza por fe creyendo en que Dios le iba a prosperar, que Dios iba a bendecirle y que iba, ¿cierto?, a proveer el resto. Es allí donde comienza la historia de Abraham. Y podemos ver, ¿cierto?, que en poco tiempo Abraham ya tenía grandes riquezas. Tanto así, ¿cierto?, que ya puede, ¿cierto?, estar al mismo nivel que el faraón de Egipto, ¿cierto? Una persona con ya siervos, con animales. Y así vemos que Dios está bendiciendo a Abraham. Entonces podemos ver que ya era tanta la bendición que tenía Abraham, que incluso, ¿cierto?, se compartía con su sobrino Lot, que ellos tuvieron que separarse y él se tuvo que dirigir hacia otro lugar. Pero podemos ver como Abraham, ¿cierto?, era un tío cariñoso, amoroso, ¿cierto?, que cuidaba de su sobrino, ¿cierto?, y deseaba lo mejor para él. Que incluso después intercede por él ante Dios cuando ve a estos tres varones y el del medio, ¿cierto?, era Dios, le pide, ¿cierto?, que cuide de su sobrino Lot, de aquella, ¿cierto?, maldición y destrucción que iba a caer sobre estas dos ciudades. Podemos ver también de que no en todo momento Abraham, que nosotros lo conocemos como el padre de la fe, realmente tuvo fe, sino que en algunos momentos también desconfió de Dios. Por ejemplo, cuando van a Egipto, ¿cierto?, y él le dice a su esposa Sara, a Sarai en ese entonces, que se hiciese pasar por su hermana, no por su esposa. Cuando, por ejemplo, Dios le había dicho que iba a tener un hijo, ¿cierto?, que iba a tener una gran descendencia, pero él se adelanta, ¿cierto?, y tiene un hijo con Agar, Ismael, que después se convirtió en una nación que hasta el día de hoy, ¿cierto?, tiene luchas con el pueblo de Israel. Pero podemos ver, ¿cierto?, que al final de todo esto, Dios muestra su misericordia y amor con Abraham, porque nosotros lo conocemos como un hombre de fe, no como un hombre, ¿cierto?, por su fracaso, ¿cierto?, por su desconfianza, sino por lo que él hizo creyendo en Dios. Como, ¿cierto?, en tan poco tiempo él se dirigió al lugar donde Dios le tenía preparado por fe. Él iba avanzando y cada cierto tiempo Dios le había dicho, ¿cierto?, le decía dónde tenía que dirigirse. Dios le iba mostrando esto. Y en poco tiempo era ya bendecido por Dios. Ya tenía animales, ovejas, vacas, siervos, muchos siervos. Tanto así que con 300 siervos se alza en una batalla e incluso gana, mostrándose, ¿cierto?, que ya era un príncipe, un rey, ¿cierto?, de una pequeña nación delante de las otras. Y vemos también de que cada bendición que él recibía él la compartía con otros. Él era bendito para bendecir. Y así él también tenía cariño, cierta hospitalidad, porque cuando ve a estas tres personas caminando por ahí, los invita, cierto, a comer. Y así también le había enseñado a Lot, porque Lot hace lo mismo cuando estos dos ángeles entran en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Podemos ver, cierto, que Abraham después, cierto, veía por fe esta gran nación que iba a tener, porque él simplemente vio a su hijo Isaac casarse y nada más que eso. Él tenía que ver, cierto, las estrellas, y cada vez que veía el cielo estrellado, veía por fe esta gran nación, este gran pueblo que iba a venir de él. Cuando estaba a la orilla del mar, viendo la arena, Dios le había prometido esto y por fe él tenía que ver este gran pueblo. Cuando tuvo a su hijo Isaac, que era un milagro de, por cierto, una persona ya mayor, tan adulta, cierto, tener un hijo junto con su esposa, era algo imposible. Esto nos demuestra también de que Dios es el Dios de lo imposible y que no importa, cierto, tu edad,
No importa, ¿cierto?, tu situación, Dios aún así puede hacer un milagro en ti y obrar en tu familia. Dios, cuando le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, él lo hace. Estaba dispuesto a hacerlo, porque él, a pesar de que Isaac era su primogénito, ¿cierto?, su hijo amado, querido, el regalón, él amaba mucho más a Dios y ponía a Dios en primer lugar y prefería obedecerlo a él que seguir sus caprichos, que seguir sus deseos. Y es por eso que él se dirige al monte, ¿cierto?, junto con su hijo, le ata de manos, lo pone, ¿cierto?, en el holocausto y está a punto de sacrificarlo, y allí el ángel le detiene la mano diciéndole, ¿cierto?, que era un hombre de fe, de que era alguien, ¿cierto?, recto delante de Dios, que había pasado la prueba. ¿Qué enseñanza nos deja la vida de este gran pionero, de este gran hombre de fe, que es el que destaca, ¿cierto?, entre toda la lista que aparece en Hebreos capítulo 11, los hombres de fe? Abraham, el padre de la fe, ¿cierto?, nos muestra de que nosotros a veces tenemos que avanzar por fe, creerle a Dios, y si Él nos dice, ¿cierto?, que hagamos algo, obedecer, seguir adelante. Que a pesar de nuestros problemas, nuestras dificultades y caídas, Dios siempre va a considerar lo bueno en nosotros. Va a considerar aquellos momentos buenos, no los malos. Podemos ver, ¿cierto?, que este hombre era un hombre que quería a su familia, quería, ¿cierto?, a su sobrino, por lo cual intercede por él, se preocupaba por él, amaba a su esposa. Podemos ver también que se preocupa de su hijo cuando éste queda sin madre, ¿cierto?, y le busca una buena compañía para que no esté solo. Nos muestra, ¿cierto?, de que cuando avanzamos por fe, Dios nos bendice y que esa bendición tenemos que compartirla con otros. Mis queridos hermanos, mi querida hermana, mi querido joven que me estás viendo, deseándote lo mejor para el día de hoy y que cada día recuerdes pasar tiempo a solas con Jesús, cada día con Jesús, me despido. Que el Señor te bendiga.